Bienvenidos a un nuevo video de Hangar 10. A finales de 1941, los alemanes llegaron a las afueras de Moscú y se preparaban para conquistarla. Sin embargo, un caza se puso en la brecha para defender la ciudad de los bombardeos. Acompáñenme a descubrir a este legendario caza. A finales de los años 30, la Unión Soviética ordenó la evaluación de sus aviones de caza. Pronto detectaron que estaban en disparidad en cuanto a sus homólogos occidentales. Para ese entonces contaban solo con los I-16, I-15 e I-153, que era una versión mejorada del I-15. Sumado a la sombra que siempre amenazaba de un conflicto con Alemania, se decidió modernizar la fuerza de cazas. Tras este proyecto surgieron tres aviones principales: el Yak-1, el Lag-3 y el MiG-3, del cual vamos a hablar en este video. Fue un caza monomotor de ala baja diseñado por la oficina de diseños Mikoyan Gurevich. Estaba propulsado por un motor V12 refrigerado por líquido Mikulin AM-35 de 1350 HP. Como armamento, contaba con dos ametralladoras de 7,62 milímetros en el morro y una tercera de 12,7, pero algunos expertos recomendaron incluir dos ametralladoras bajo las alas, que si bien degradaban la performance del aparato, daban mayor confianza a los pilotos. Desde el comienzo, se pensó al MiG como un avión de alta velocidad, pero tras las pruebas, se detectó que el diseño estaba plagado de defectos que demorarían mucho en ser corregidos. Sin embargo, como la fabricación de los modelos Yak-1 y Lag-3 no lograban producir cantidades suficientes, se decidió fabricar el MiG-3 en paralelo a los dos modelos anteriores. El resultado, un avión muy difícil de pilotar, sobre todo para los nuevos pilotos inexpertos, pero aquellos pilotos con más experiencia pudieron sacar buen partido del caza. En septiembre de 1939, tras el pacto secreto entre Alemania y la Unión Soviética, ambos países invadieron Polonia dividiéndola en dos, lo que juntó las fronteras de la Alemania nazi con las de la Unión Soviética. Durante los tiempos de paz entre estas dos naciones, algunos pilotos que habían realizado escasos o ningún vuelo de adaptación con el MiG-3 interceptaron aviones de reconocimiento alemanes a grandes alturas, pero tras intentar derribarlos, colocaron sus aviones en ángulos de ataque inadecuados, haciendo entrar en barrena al caza, lo que provocó algunas muertes. Sin embargo, estas incursiones alemanas sobre territorio soviético ya presagiaban lo que pronto se desataría. Los ingenieros soviéticos trabajaban a contrarreloj para mejorar el caza de MiG. Los aviones padecían de un excesivo y veloz desgaste. Por ejemplo, había que reemplazarle los pistones cada 3 horas de vuelo, lo que provocó que en los aeródromos del frente se quedaran rápidamente sin suficientes repuestos para mantener a todos los aparatos operativos. Finalmente, el 22 de junio de 1941, los alemanes lanzaron la Operación Barbarroja, un contundente ataque contra la Unión Soviética que se dividía en 3 frentes de avance: el norte contra la ciudad industrial de Leningrado, el centro contra la capital, Moscú, y el sur contra las refinerías de petróleo del Cáucaso y los recursos naturales de Ucrania. Los alemanes ya venían con experiencia de luchar en Europa por más de un año y medio, mientras que los soviéticos, debido al escepticismo, habían ignorado todos los informes de los espías que advertían sobre el inminente ataque alemán. Por esta razón fue que la Luftwaffe, o Fuerza Aérea Alemana, encontró a los aviones soviéticos estacionados en los aeródromos, muchas veces sin combustible y sin municiones para poder responder. En este contexto, muchos MiGs fueron destruidos sobre el terreno. Sin embargo, aquellos pocos que lograron despegar, en manos de pilotos experimentados, estaban bien capacitados para enfrentarse al enemigo.
El caza alemán más común por esas fechas fue el Bf-109 en la versión E y posteriormente su versión F. Los pilotos destacados en el Frente Sur se enfrentaron a algunos aviones rumanos, pero que no podían rivalizar contra el MiG-3. Al comienzo del conflicto, el MiG-3 era el avión más rápido en el arsenal soviético, haciéndolo ideal para interceptar bombarderos rápidos como el Junker 88, que por el contrario, era difícil de alcanzar por aviones más numerosos pero más lentos como el I-16. En el frente de Leningrado se lo utilizó para realizar ataques a tierra en escuadrones mixtos, en los cuales un grupo iba equipado con bombas y otro los escoltaba. También se lo utilizó como interceptor debido a su buen rendimiento a grandes alturas y su capacidad de fuego. Su mayor defecto era la agilidad a bajas alturas. Tras los primeros meses de combate, se pusieron de manifiesto los defectos del aparato, tales como un veloz desgaste, llegando a reportarse que algunos aparatos estaban funcionando a menos del 30% de su capacidad en los primeros meses de combate. Entre los defectos más comunes del avión, se encontraron que fallaba la sincronización de la hélice con las ametralladoras del morro, produciéndose incidentes en los que los disparos agujereaban las palas de la hélice. En el Frente Sur, el avión sufrió doblemente, ya que el polvo se introducía en el motor, produciendo fallos en su funcionamiento. Además, en verano, las fallas de diseño y de construcción deficiente hacían que el calor del motor engrasase la cabina volviéndolo incómodo de pilotar. Otro de sus defectos fue que debido a su diseño requería aterrizar a altas velocidades, lo que provocaba no pocos accidentes entre los pilotos menos experimentados. Los pilotos preferían volarlo con la cabina abierta, pese al arrastre aerodinámico que esto provocaba, ya que la carlinga no era fácil de abrir en una emergencia si el piloto necesitaba saltar en paracaídas. Por el contrario, en el Frente Norte, en invierno, los pilotos debían realizar sus salidas abrigados, ya que el MiG no poseía sistema de calefacción en la cabina. Sumado a todo lo anteriormente mencionado, la cabina no ofrecía una buena visibilidad. Para diciembre de 1941, los alemanes habían llegado a 36 kilómetros de la Plaza Roja de Moscú y amenazaban con tomar la ciudad en lo que sería conocida como la Batalla de Moscú. Durante esta batalla, se utilizó al MiG como uno de los defensores, pero en los papeles que más se destacó fueron en los de interceptor y de observación. Pese a que no estaba preparado para ello, también se le asignó el papel de caza nocturno, en el cual tuvo un relativo éxito. Es que en realidad, el MiG-3 había sido concebido como un caza de gran altitud, pero en el Frente del Este, la mayoría de los combates aéreos tuvieron lugar cerca del suelo. Algunos pilotos soviéticos utilizaron las técnicas de embestir a los bombarderos enemigos con sus propios aviones. Sin embargo, muchos de ellos lograron retornar a sus bases con sus aviones dañados, lo que da cuenta de la robustez del aparato. La Marina soviética también utilizó algunos MiG-3 durante los primeros años de la guerra. Fueron desplegados tanto en el Mar Negro como en el Báltico. En este último, además de patrullar la superficie marítima, brindaron un importante apoyo a la ciudad sitiada de Leningrado, proporcionando escolta a los aviones de aprovisionamiento que llevaban los vitales suministros a la ciudad. También actuaron como interceptores de bombarderos y de cazas de escolta para los bombarderos soviéticos que defendían la ciudad. Para finales de 1943, los MiG-3 de la Marina que quedaban en servicio habían sido trasladados a la Flota del Pacífico, donde finalmente fueron retirados, sin que ninguno de ellos llegara a participar del ataque soviético a las fuerzas japonesas en 1945. Se concluye que el avión, además de sus defectos inherentes y a la falta de entrenamiento de los pilotos, se le encargó que cumpliera misiones a baja y media altura para las cuales no había sido diseñado. Pese a todo ello, ayudó a compensar las necesidades de aviones modernos en la URSS durante el primer año de guerra, y siempre se lo recordará como uno de los héroes de la batalla de Moscú. ¿Sobre cuál avión te gustaría que hagamos un análisis en un futuro video? Déjalo abajo en los comentarios.
Si el video te gustó, dale al botón de like y suscríbete. Recordá que sacamos videos nuevos todos los miércoles. Nos vemos en un próximo video.